Bienvenidos a la receta de hoy. Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a preparar una riquísima ensalada César. Voy a empezar a preparar el aderezo. Para ello voy a poner en una ollita con agua hirviendo 2 huevos por 4 a 5 minutos, solo para que se semicosan, esto es, todavía estén líquidos. También vamos a necesitar 30 gramos de queso parmesano, crutones, una cucharadita de salsa Worcester, una latita de filetes de anchoas, una cucharadita de ajo picado, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de sal, un cuarto de taza de aceite de oliva, esto es 55 mililitros, el jugo de un limón grande, una bolsa de lechuga romana, después de los 4 minutos vamos a sacar los huevos de la ollita y los vamos a dejar enfriar. Mientras tanto, vamos a cortar la lechuga en trozos y la vamos a enjuagar en agua para posteriormente escurrirla. Voy a abrir los huevos y voy a poner los huevos semilíquidos en un platito y los voy a batir. También voy a abrir la latita de anchoas, voy a quitar el aceite y los filetes los voy a machacar para formar una pasta y se los agregaré a los huevos. Batimos para integrarla y luego para agregar el ajo picado, la pimienta, la sal. Seguimos batiendo. Luego agregamos la salsa y el jugo de limón. Finalmente, el aceite de oliva. Batimos perfectamente para integrar todos los ingredientes. El refractario voy a poner en el fondo y luego voy a poner una cama de lechuga y otra vez algo de aderezo y así sucesivamente, una cama de lechuga y otra de aderezo hasta terminar. Luego vamos a impregnar bien la lechuga, revolviendo bien las hojas con el aderezo. Después de hacer esto, ya estará lista para servirse en un plato y espolvorear el queso parmesano y los crutones. Y ya estará lista para degustarse. Pantalla. Hasta la próxima. Hasta la próxima receta.